aquí cerrando la reunión ministerial de la OECD en París, donde los ministros de Economía y de Comercio de la mayor parte de los países del mundo nos congregamos. Y bueno, coincidente con esta lamentable, profunda, malamente planeada decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, pero como tú sabes también de la Unión Europea y de Canadá. Secretario, ¿cómo recibe México esta decisión estadounidense, a todas luces unilateral? La noticia es una bomba que afecta actividades económicas estratégicas de México. Basado en la 232 famosa, por motivos de seguridad nacional, decidieron imponer aranceles a los aceros provenientes de todo el mundo. En algunos casos hicieron una excepción por un periodo de tiempo para 6 países, incluyendo la Unión Europea como actividad única. Y en algunos casos, algunos países aceptaron que se les impusiera cuotas. Y en el caso de la Unión Europea, Canadá y México, esta, digamos, temporalidad de excepción terminó justamente el día de hoy. Y el día de hoy es cuando anuncian esta acción. Esto afecta pues una parte prácticamente del comercio de aceros entre México y Estados Unidos, pero en donde parece ser que no les queda claro. Estados Unidos es superavitario en el mercado del acero. O sea, de hecho, compramos 2.400.000 toneladas más de las que los vendemos. Y en el caso del aluminio también, somos fundamentalmente compradores de Estados Unidos. Entonces, en esta acción, pues es como darse un balazo en el pie, porque está afectando un mercado donde es prominente el producto norteamericano. Y luego es fundamental para la cadena de valor de industrias estratégicas como la automotriz o la aeroespacial o los vectores domésticos, en donde lo que estamos haciendo es restándole competitividad a lo que hacemos juntos en América del Norte. Eso es un poco comprensible, esta decisión que se tomó por parte de la administración Trump, y donde México pues claramente estaba, pues tenía que prever todos los escenarios, y donde estamos respondiendo directamente a esta acción con una lista de aranceles, productos de exportación de Estados Unidos a México, fundamentalmente en el sector acero, donde somos compradores muy importantes de lámina enrollada en frío, lámina enrollada en caliente, aceros galvanizados. Y en ese sentido, nosotros tuvimos que analizar dónde hacer esta correspondencia o esta represalia para que tampoco nos afecte a nosotros en áreas donde no tuviéramos fuentes alternativas de abasto y concentrarnos en cosas que no tuvieran impacto importante en la inflación o en la canasta del consumidor. Entonces, es bien importante no cometer el mismo error que ellos están cometiendo y ser mucho más técnicos en dónde responder y en dónde contestar a esta imposición de acciones por parte de Estados Unidos. Exactamente, secretario. Ya venía a venir México el golpe, ya estamos preparados, estábamos listos. ¿De qué tamaño es el golpe? Me refiero en miles de millones de dólares. Mira, básicamente hay una afectación de nuestras exportaciones de alrededor de 4.000 millones de dólares y la respuesta es en el mismo monto, pero es muy importante señalar que el monto total del comercio son más de 500.000 millones de dólares. Esto representa menos del 2% del comercio bilateral, del 1.7% del comercio bilateral. Por lo tanto, también hay que dimensionarlo en su perspectiva correcta. No solo que representa el 1.7% del comercio, pero también que nuestra respuesta tiene que ir orientada a cosas que tienen opciones de importación de otras regiones del mundo. Lo cual nos dice, pues muy lógico la medida, si lo que queremos a través de la modernización del acuerdo es hacer más cosas en América del Norte, integrar más fuerte a América del Norte y que haya más origen de producción en América del Norte, pues esto nos obliga a México a buscar fuentes alternativas de abasto en otros países. Exactamente, secretario, esto va a obligar a México a cambiar la estrategia también en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque, bueno, pues el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, lo dejó claro, ¿no? Hasta donde entiendo, esto va a detonar una guerra comercial, va a dar por, digamos, en este momento por congelada cualquier negociación sobre el Tratado de Libre Comercio. No, Pepe, yo primero te diría que es muy importante la inteligencia con la cual se responda una acción de esta naturaleza. Tú tienes que responder basado primero en el derecho internacional que existe, en este caso nuestro marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es la que nos da la posibilidad, basado en la ley comercial, de poder decir que estás afectando, te afecto,
en la proporcionalidad de tu afectación. Mientras seas claro en que solo estás respondiendo en la proporción de la afectación y que estás basado en tus elementos de derecho internacional, no estás incitando a un escalamiento del conflicto. Lo que estás haciendo es actuando en proporcionalidad. Y por otra parte, la negociación, debemos ver clarísimos que esto lo que no debe hacer es cancelar el diálogo y el compromiso de poder llegar precisamente para evitar este tipo de circunstancias a un entendimiento de una renovación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte que nos permita dar más certidumbre a lo que hacemos en esta relación comercial y de extranjero. Ahora es un hecho, no habrá TLC antes de las elecciones, que son en un mes. Mira, claramente, entre más nos acercamos a la elección, quedan menos posibilidades de que el acuerdo aterrice antes de la misma. Yo siempre he dicho, lo que nos debemos de preocupar es lograr un acuerdo que satisfaga el interés de México y que sea, sin duda, un acuerdo que puedan todas las partes hacer suyo, pero eso no puede estar condicionado a los tiempos y menos a un calendario electoral. Y calendarios electorales hay en unos 6 países. Habrá elecciones provinciales muy pronto en Canadá, habrá elecciones en Estados Unidos, más la elección mexicana. Sin duda, tratar de tener un acuerdo lo más pronto posible abona la certidumbre, pero sin duda eso no se debe de lograr a costa de la calidad del acuerdo. Vamos a buscar a Canadá. Ya el presidente de la República habló con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. México se va a poner de acuerdo con Canadá para lamentar y para rechazar esta decisión, pues a todas luces proteccionista y unilateral de Estados Unidos. Mira, ya hubo un comunicado justamente participando en la llamada, claramente los líderes de Canadá y de México sin duda eliminaron y lamentaron esta decisión arancelaria por parte de Estados Unidos y se intercambiaron las acciones que cada quien tomará en su respectiva realidad y en su análisis de la circunstancia productiva interna. Más que haber coordinado una acción conjunta, simplemente sabíamos que esto era un escenario posible. Los líderes se comunicaron para claramente intercambiar sus posiciones y dejar claro que ambos estarían contestando en los términos de esta acción. Y bueno, hay un comunicado de prensa al respecto que ilustra que fue importante que ambos líderes se participaran en las acciones que están tomando en relación a esta medida. Finalmente, secretario, pues entramos en una espiral de incertidumbre otra vez. Mira, el espiral de incertidumbre está estado el 21 de enero del 2017. Ya prácticamente tenemos más de año y 4 meses en este nuevo proceso de el rediseño de la política pública a partir del nuevo gobierno norteamericano. Y sin duda, pues en aquel momento recordarás, nadie le daba nada más de un día de vida después del empoderamiento de la nueva administración. El hecho es que estamos a 1 año, 4 meses de ese momento, seguimos en la mesa de negociaciones. La incertidumbre ha sido parte del proceso, eso no lo podemos quitar de encima, porque mientras no lleguemos a un nuevo entendimiento, el tema de la incertidumbre persiste. Hoy lo único que se hace es se le sube el tono, sin duda, a los mensajes desde Washington, lo que ameritó una respuesta contundente por parte de los gobiernos involucrados, en este caso el gobierno mexicano, y sin duda al mismo tiempo manteniendo el diálogo abierto, porque lo único que no podemos cancelar es justamente esa oportunidad de a través del diálogo moderar estas conductas y llegar a acuerdos que sirvan para todas las partes involucradas.